Radio La Calle es la primera radio profesional por Internet del Ecuador, creada el 4 de febrero del 2019, formada por un equipo de periodistas comprometidos con la causa de la justicia e igualdad social. Un medio de comunicación original, directo, valiente y frontal, reflejando el relato de la realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? El día de hoy en nuestras noticias les presentaremos el seguimiento coyuntural de las noticias publicadas dentro del medio digital Radio La Calle, realizado durante 100 días. Como primer hallazgo tenemos el Tour de Suiza. Carapaz supera a Dumoulin y es 15º en la general. Richard Carapaz cronometró el mejor tiempo para un ciclista latinoamericano en la carrera antesala del Tour de Francia. Segundo hallazgo. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, expresó su malestar frente a los actos ofensivos del programa La Posta en TC Televisión. Tercer hallazgo. Carapaz se destapa. Nos dejaron solos, ni siquiera teníamos masajista. Richard Carapaz nuevamente, pero en este caso presenta algunas quejas sobre los percances del evento ciclístico. Tras obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, manifestó algunos inconvenientes que presentó por la falta de entrenadores y por la falta de apoyo hacia él. Cuarto hallazgo. La Procuraduría Municipal legitima a Yunda en la alcaldía. Quinto hallazgo. No buscamos el diálogo, sino que bajen los combustibles. Leonidas Issa. Issa aclara que frente al bloqueo del diálogo, la única salida es una reacción social, buscando que derroguen el decreto de elevación del precio de los combustibles. Exhortó al gobierno para que se escuchen las demandas y ejecute acciones urgentes para superar la crisis. Dentro del análisis, día a día, la forma en cómo los seguidores reaccionan y son parte de las publicaciones, como parte del medio al publicar noticias tanto del alcance local, nacional o internacional, en donde se abarca el régimen político actual o de oposición. Veamos las siguientes gráficas. En cuanto a la representación gráfica de las reacciones detalladas de las publicaciones más importantes diarias, se pudo evidenciar que el 74% corresponde a los me gusta. La reacción de me divierte tiene un porcentaje del 9%. Me encanta el 8%, la reacción de me asombra con un 1%, me enoja con el 6% y me entristece con el 2%, demostrando así que las publicaciones son del agrado del público. En esta gráfica, la cual muestra el estado de las publicaciones, nos muestra que el 75% corresponde al total de las reacciones, el 9% en la categoría comentarios, el 16% en la categoría de cuántas veces se ha compartido la noticia, dejando en evidencia que los seguidores prefieren más reaccionar a las publicaciones que comentar o compartir. Sobre las categorías de las noticias más importantes se encuentra la categoría de política con el 29%, seguida del 27% a la categoría del deporte, 14% la categoría social, asumiendo así que el interés en las noticias principales de los usuarios va dirigido a la política. Sin embargo, con pequeños porcentajes se mostraron noticias principales dentro de las categorías de economía con un 7%, de cultura y educación con un 4%, la categoría de ciencia y tecnología con un 3%, judicial o crónica roja con un 6%, dentro de lo correspondiente a noticias de entretenimiento y del espectáculo con un 6% y en otro tipo de noticias con el 4%. Sobre las categorías de los otros titulares de noticias, es decir, las noticias secundarias, se vio representada en sus categorías de mayor acogida como son social con el 28%, la categoría de política con el 27%, la categoría de deporte con el 20%, situando a la categoría social como el segundo tema que más interés representa en los seguidores consultar por este medio digital. En cuanto a la tendencia valorativa del titular de la noticia relevante, con un porcentaje del 28% en tendencia positiva y 35% tendencia negativa. En tendencia neutral se encuentra el 16% y en tendencia cacciosa el 21%, reconociendo que la categoría en torno a la noticia y su tendencia en el medio es la negativa, por la realidad social que expresa y que se evidencia en el país. Sobre la identificación de actores en la noticia relevante, podemos observar que existe un 40% que corresponde al público en general.
En cuanto al régimen de oposición le pertenece el 12%, correspondiente al régimen independiente se evidencia el 6%. En cambio, el 42% de noticias, sus actores son del régimen o cercanos al régimen, ya que las noticias publicadas en su mayoría tratan de temas del país y su realidad. Sobre la identificación de entidades en las noticias relevantes, podemos observar que un 41% corresponde a las instituciones del Estado, el 3% de parte a las empresas privadas, el 13% pertenece a las organizaciones y el 43% a entidades fuera del poder o el Estado. Más del ámbito del deporte son las preferidas por el público. Sobre la categoría de escenarios de las noticias relevantes se observa que las noticias de alcance global o mundial tienen el 28%. Dentro de Latinoamérica le corresponde el 14%. En cuanto a lo regional es el 9%. En cuanto corresponde a la capital, Quito, se evidenció el 5%, y el 44% corresponde a un escenario nacional, ya que en la mayoría de las publicaciones se tratan de ámbitos referentes al país en la situación social, política y del deporte, destacando esta entre las otras categorías durante el seguimiento. Con este análisis pudimos evidenciar que las personas visitan el medio digital Radio La Calle con la intención de informarse sobre temas políticos de alcance nacional. También se pudo observar que a pesar de que la política es la categoría de preferencia, el medio sacó provecho de la táctica implementada, la cual fue los en vivo transmitidos durante las competencias del ciclista Richard Carapaz. El medio digital, a pesar de tener varios años ya en circulación, no es tan vistoso en su contenido, ya que a lo largo del análisis se evidenció que al hablar de un actor en varias publicaciones siempre colocan la misma imagen.